Hay un solo apartado que puede salvar a este nuevo Galaxy A04 de convertirse en un fracaso total. Y sinceramente debo confesarte que se parece más a un A02 que al sucesor del A03. Y no entiendo qué han querido hacer con este modelo. Al final te dejo mi opinión y conclusión sobre este nuevo Samsung A04. Para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo y te invito a que conozcamos a fondo este nuevo modelo económico de Samsung. Este teléfono lo compré directamente en la página de Samsung y tardó unos 5 días en llegar a casa. Vino con doble caja para proteger el empaque final del producto, que es de color blanco con la aclaración de que fue ensamblado en Tierra del Fuego, Argentina. Al abrirlo, nos vamos a encontrar con una caja de cartón que contiene dos papelitos. Por debajo tenemos el teléfono envuelto con un film protector, el cual veremos en unos instantes. Finalmente, incorpora un cable USB con extremos tipo A y C, y aquí notamos una de las pocas mejoras con respecto a su antecesor, el Galaxy A03. También cuenta con un cargador de 15 vatios adaptativo y por último, el accesorio para extraer la nano SIM. Aquí no hay funda protectora ni auriculares, como sí incorporan otros modelos de la marca. Al retirar la protección de este dispositivo, nos encontraremos con un teléfono que está justo por debajo de lo considerado pesado, con unos 192 gramos, un espesor de 9,1 milímetros, 164,4 milímetros de largo y 76 milímetros de ancho, que en la mano me dio una sensación similar a la que me dio sostener un Galaxy A13 o un A32. Incluso el cuadrante de las cámaras es como una versión sintetizada de aquel modelo y por suerte no sobresale mucho de la línea de la carcasa. Está construido enteramente en plástico. Sus bordes redondeados no inspiran mucha seguridad al levantarlo, ya que se percibe resbaladizo y carece de bordes angulosos para mejorar su sujeción. La parte trasera tiene un diseño símil huella dactilar con una textura casi imperceptible que genera un cierto patrón cuando le impacta la luz. Exteriormente está constituido por un botón de encendido en el lateral derecho. Por arriba las teclas dedicadas al volumen. En la parte superior tendremos solamente un micrófono. En el lateral izquierdo dispondremos de una ranura para una nano SIM y para expandir la memoria mediante una micro SD. Abajo vamos a encontrar un puerto para auriculares, un segundo micrófono, la entrada USB-C y un único altavoz. La parte trasera no tiene un cuadrante definido para las cámaras, cuyo sensor principal es de 50 megapíxeles con tecnología Quad Pixel, un sensor de 2 megapíxeles para el modo retrato y un flash LED. Pantalla y sonido. La pantalla es quizás uno de los puntos más flojos de este nuevo modelo y no ha cambiado en nada con respecto a su antecesor. Es de 6,5 pulgadas con tecnología LCD, resolución HD+, de 720 x 1600 píxeles y 270 puntos por pulgada, considerado como una densidad media de píxeles y 60 Hz de refresco, que alberga en un notch tipo gota la cámara frontal de 5 megapíxeles. El brillo máximo es acorde a la gama del producto y está cerca de los 400 nits máximos. Los ángulos de visión se ven penalizados por este tipo de paneles, que nos obliga a mantener el teléfono siempre en perpendicular a nuestros ojos para que no pierda brillo ni se distorsionen los colores. En estas condiciones podrás disfrutar de contenido en resolución HD con muy buena calidad si tenemos en cuenta la gama y precio del producto. En cuanto al software, podremos elegir entre un modo claro y otro oscuro. Tiene disponible brillo adaptable para ahorrar energía. Se puede proteger la vista a través de este modo al disminuir los tonos azules. Se puede modificar el tamaño y estilo de la fuente y también el tamaño en general a través de la opción de zoom en pantalla. También desde este menú se podrá seleccionar si queremos navegar mediante gestos o con los típicos 3 botones en sus dos variantes. Podremos habilitar un protector de pantalla con las imágenes de la galería, el cual se activará cuando pongamos a cargar el teléfono y tras algunos segundos de inactividad. En esta versión de software no tendremos los paneles Edge. En cuanto al sonido y vibración, se podrá modificar la intensidad de la vibración y configurar individualmente cómo queremos que vibre según que lo active. A pesar de la simpleza del sistema operativo, tiene habilitado reproducir por Bluetooth a otros dispositivos las aplicaciones que seleccionemos de la lista. El menú de calidad y efectos de sonido se podrá activar cuando conectemos unos auriculares al puerto jack de 3,5 mm, al igual que la tecnología Dolby Atmos, la cual se ejecutará en automático. Muy bien amigos, para cerrar este apartado multimedia vamos a hacer una pequeña grabación para mostrar cómo graban realmente estos micrófonos del Samsung A04. Quiero que me dejes en los comentarios qué te pareció la calidad de la grabación. Después vamos a hacer un video en el exterior para ver si es que influye el eco o no y si se percibe mucho ruido del viento.
Ahora te dejo con unos ejemplos de audio y de video de este nuevo Samsung Galaxy A04. La Copa Mundial de la FIFA y nuestra promo vasos de Coca-Cola. Llevando 2 Coca-Colas retornables de 2 litros o 2 litros y medio más 350 pesos. Rendimiento. Llegamos a un apartado donde me llevé sensaciones encontradas. Recuerdo con mucha ilusión cuando presenté el nuevo Galaxy A03 porque tenía un procesador que realmente servía para gaming y también otorgaba potencia para el uso cotidiano. Aquí me sucedió todo lo contrario. Esto es porque Samsung decidió equipar a este nuevo Galaxy con el Helio P35, un octa-core que ya tiene 4 años en el mercado y que a pesar de estar a un mes del 2023, lo instaló en este nuevo modelo. En Antutu logró superar apenas los 118.000 puntos y sin dudas que dejó de ser una alternativa gaming de bajo costo, como sí lo era su antecesor. En el día a día no tendremos mayores inconvenientes con su uso, ya que tiene un rendimiento similar al de un Samsung A12, como para que te des una idea. A pesar de este número bajo en Antutu, en gaming fue capaz de correr títulos como Apex Mobile o eFootball. Títulos que por ejemplo en el Samsung A13 no están disponibles para descargar, pero en este modelo, con algunos lagueos y tironeos, seremos capaces de jugarlos a calidad gráfica baja. También lo probé con un programa de edición de fotos y videos y el resultado fue el esperado. Se nota la falta de potencia en todo momento, pero si te armas de paciencia podrás hacer ediciones simples y recordemos, este Galaxy A04 es una de las alternativas más económicas de Samsung para fines de 2022 y principios de 2023 y que tras algunos ajustes puede llegar a ser una opción un poco más tentadora. Cámaras. La verdad es que casi no recomiendo este teléfono hasta que llegué al apartado de las cámaras y aquí me llevé una grata sorpresa. Ya estuvimos viendo un pequeño adelanto de la cámara frontal en el apartado multimedia. En fotografía no hay muchas opciones y todo tiende a ser simple. Samsung decidió equipar este modelo con un sensor de 50 megapíxeles que lamentablemente no puede ser explotado en su totalidad por la escasa potencia del procesador. Su comportamiento será correcto en buenas condiciones de luz, sobre todo de día. Por las noches es en donde se verá más afectado, ya que no tiene un modo nocturno y deberemos tener muy buen pulso para tratar de obtener buenas tomas o utilizar el flash integrado si la distancia del objetivo es cercana. El segundo sensor está dedicado al modo retrato para obtener resultados como los que estás viendo en pantalla. Con la cámara frontal también podremos utilizar este modo, pero es logrado 100% por software. A pesar de su sencillez, la tecnología Quad Pixel junto con el HDR automático permitirán mejorar los resultados otorgando detalles en las luces y las sombras y sobre todo en la interpretación de los colores. Definitivamente el apartado fotográfico es su fuerte y se nota una clara mejoría con respecto a su antecesor. Muy bien amigos, ahora estamos en el exterior. Me acabo de dar cuenta que tiene un retraso impresionante la grabación con los micrófonos. Vamos a ver si en este caso, que es un ambiente distinto, le pasa lo mismo. Si es así, se lo atribuyo 100% a una falta de potencia, porque es increíble el delay que tiene la grabación de sonido. Espero que esto tenga solución porque sinceramente la cámara delantera es casi inutilizable en estas condiciones. Muy bien amigos, ahora estamos probando la cámara trasera de este Samsung A04. Recién pude corroborar que grabando en exterior no tuve retraso en la grabación del sonido. Se ve que le cuesta muchísimo procesar la imagen en bajas condiciones de luz. Vamos a ver ahora con esta cámara trasera. Vamos a caminar un poquito a ver cómo se mueve, si logra estabilizar algo, cosa que me parece complicado. Mientras tanto vamos a ver cómo se ve un poquito a contraluz. Ahí, fíjense el cielo, vamos a prestarle mucha atención. Ahí viene a contraluz. Ahí está. Perfecto. Quiero que me digas en los comentarios qué te pareció el video con este Samsung A04. Sistema operativo y memoria. Este modelo viene con 64 GB de memoria interna ampliable mediante una micro SD y está actualizado a la última versión disponible al momento de realizar el video, Android 12 y la capa de personalización One UI 4.1 Core, una versión recortada de la capa de Samsung para adaptarse a la potencia y memoria de este nuevo modelo de entrada de gama, que recordemos también se comercializa con 32 GB y otra con 128 GB de memoria interna. La memoria RAM es de 4 GB y sorprendentemente tiene disponible RAM Plus,
y de este modo podremos ampliarla de 2 a 4 GB extra para hacer un total de 6 u 8 GB, que sin dudas mejoran el desempeño multitarea. Incluso hasta juegos pesados como Free Fire podrá mantenerse abierto en segundo plano sin la necesidad de volver a abrirlo. Una función que me parece muy práctica es la de poder asignar una función con el doble toque en la tecla lateral, como en este caso que puedo activar fácilmente la linterna. El modo a una mano será muy práctico en ciertas ocasiones o si el usuario tiene una mano muy pequeña, el cual se activa deslizando hacia abajo el botón central y se desactiva al tocar cualquier parte libre de la pantalla. No tiene lector de huellas, pero sí cuenta con desbloqueo facial como único medio alternativo al PIN y el patrón, cuyo funcionamiento es correcto cuando las condiciones de iluminación son buenas. Con esta capa de personalización también se pueden seleccionar diferentes fondos de pantalla y temas para personalizar nuestro teléfono con diferentes paletas de colores. Por último, cabe destacar el modo Dual Messenger para tener dos cuentas distintas en el mismo teléfono de aplicaciones como Facebook. Por último, llegamos al apartado de la batería. No voy a hablar de horas de pantalla activa porque eso varía mucho de un usuario a otro. Lo que sí te puedo garantizar es que la duración es buenísima. Debido a la escasa potencia del procesador y el poco brillo de la pantalla, el rendimiento de la pila de 5000 mAh será extraordinario, mejor en comparación a sus hermanos de mayor potencia. Según el uso, se puede llegar hasta 2 días de autonomía sin problemas, pero no todo es color de rosas, ya que la velocidad de carga será lenta, tardando más de 2 horas en realizar una carga completa. Pero además cuenta con diferentes modos de ahorro de energía. Llegó el momento de las conclusiones de este Samsung A04. Si buscabas un teléfono económico con buen rendimiento, de una te digo que te vayas al Samsung A03. Pero si buscabas un teléfono relativamente barato con buenas cámaras, este puede ser una muy buena opción. Externamente, la mejora más significativa puede llegar a ser el puerto USB tipo C, una materia pendiente del Samsung A03, y personalmente considero que a este Galaxy A04 no le pusieron un procesador muy potente porque prácticamente sería mejor opción que el Galaxy A13, ya que hasta se comercializa con 128 GB de memoria interna. La única diferencia sería el lector de huellas. También me da la sensación de que han hecho muy bien el Galaxy A03 y han tenido que actualizar algunas cosas, pero también nerfear este Galaxy A04, sobre todo en el apartado de rendimiento, que como te dije en un principio se parece más a un Galaxy A02s por ejemplo. En definitiva, si estás buscando un teléfono que tenga buenas cámaras y muy buena duración de batería, este Galaxy A04 es una muy buena opción. Muy bien amigos, este fue el unboxing, review y mi opinión sobre el Galaxy A04. Me gustaría que dejes en los comentarios qué te pareció. Si te gustó este video te invito a que le dejes un like y que por supuesto te suscribas al canal. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!